Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. En esta breve charla introductoria al tema, intentaremos hablar de la clínica de la soledad, de los fenómenos biológicos, sociales y psicológicos que el aislamiento social produce en las personas. Algo que el arte conoce hace muchísimo tiempo, pero que la medicina empieza a descubrir recientemente. Un hombre aislado y solo se siente débil. Y lo es, decía un poema de Concepción Arenal en el siglo XIX. Vamos a intentar revisar desde la epidemiología a la fisiopatología un fenómeno que, como acabo de decirles, el arte reconoce como causa de dolor y padecimiento desde hace muchísimos siglos. Por ejemplo, la pintura de Edward Hopper, que se ha dedicado especialmente a retratar escenarios donde la soledad es el personaje central. La naturaleza ofrece múltiples ejemplos acerca de cómo la estrategia de vivir en grupos aumenta la supervivencia en diversas especies, entre ellas la especie humana. Así como vivir en grupos aumenta la posibilidad de supervivencia de la especie, la evolución nos ha dotado de algunas señales de alarma. El dolor físico, por ejemplo, que nos protege del daño tisular, promoviendo una conducta de evitación, o el dolor social, que denominamos soledad y que protege al individuo del altísimo riesgo para la supervivencia que supone el aislamiento social. Está en nuestros genes desencadenar una serie de respuestas adaptativas a ambas señales, al dolor físico o al dolor social. Nuestro ambiente ha cambiado notablemente, pero nuestra fisiología básica de respuesta a las amenazas percibidas ha permanecido igual. Somos hoy las mismas criaturas vulnerables que se encontraban alrededor del fuego en las noches hace 60.000 años. Ante la intemperie del mundo, ante la incertidumbre y la amenaza, los humanos nos buscamos unos a otros. El altruismo recíproco está codificado en los genes de nuestra especie porque nos permite sobrevivir. Así como evolucionan los rasgos biológicos de la especie, evolucionan las ideas y los rasgos culturales. La idea de que el sujeto ideal moderno es el individuo y que él es el único artífice de su éxito o fracaso es una pésima idea que contradice los fundamentos de la supervivencia de la especie.
Immanuel Kant decía: la ligera paloma que siente la resistencia del aire al volar, imagina que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. Lo que no sabe es que el aire que resiste su vuelo es lo que la sostiene. Ya que nos proponemos hablar de la clínica de la soledad, un buen punto de partida sería definirla. Soledad es el estado de estar solo que se autopercibe como una emoción negativa, aversiva y que se padece, y debe distinguirse de la solitud, que es estar solo en un estado de compromiso positivo y constructivo con uno mismo. La soledad es un estado percibido por el sujeto, mucho más que un estado objetivo percibido por los demás. La solitud es un estado buscado por el sujeto de manera deliberada y percibido como una emoción profunda y positiva. Soledad y solitud no son lo mismo. La solitud es un estado autopercibido como satisfactorio y que se busca deliberadamente. La soledad, por el contrario, es un estado percibido como insatisfactorio, que se padece, que no ha sido buscado deliberadamente y que tiene muy poco que ver con la cantidad de gente que nos rodea. Cualquiera que se interese en el tema de la soledad como fenómeno biológico y antropológico y clínico debe recurrir al autor de referencia, John Cacioppo. ¿Qué dice en términos sintéticos Cacioppo? Dice que el ambiente emite señales que son percibidas por los individuos, que generan señales neuroendocrinas adaptativas al ambiente, las que a su vez producen una conducta determinada. La conducta modifica el ambiente y esto a su vez vuelve a modificar las señales neuroendocrinas en un loop recursivo de interacción entre ambiente e individuos que no puede obviarse al analizar la fisiología o la clínica de las personas. Pero tal vez el mensaje más importante que deja John Cacioppo es que el estudio de los organismos aislados de su ambiente es un sinsentido biológico. La medicina necesita reconocer el fenómeno de la soledad como un fenómeno clínico, entenderla en sus aspectos sociales y fisiopatológicos y elaborar un arsenal de respuestas terapéuticas que tiendan a atenuar sus devastadoras consecuencias en la salud de las personas. Una de las cosas que los clínicos tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar personas con soledad es que las personas suelen ocultar esta sensación, porque en el modelo cultural en que vivimos, esto equivale a ser un perdedor, un débil. Nadie oculta que siente sed, hambre o dolor, pero sí oculta otras percepciones, otras emociones y otras sensaciones que en términos fisiológicos tienen la misma relevancia y la misma intensidad. Las especies sociales, como la humana, cuando se encuentran aisladas del grupo de pertenencia, activan el modo de supervivencia, de autopreservación, alostasis. Estas circunstancias no se perciben sólo como una emoción triste, sino como una reacción ante el peligro, de amenaza, desencadena respuestas activas de la fisiología de la supervivencia, activa los sistemas neuroendocrinos especialmente orientados en esa dirección. Por otro lado, en esta circunstancia se deteriora la actividad cerebral, particularmente en la unión parietal temporal, que es el área que permite adoptar el punto de vista del otro, es decir, la teoría de la mente o la empatía, deteriorando precisamente estas funciones. El cerebro, entonces, se fija en un circuito atractor, es decir, queda encerrado en un loop recursivo que controla la atención,
que controla la saliencia de los estímulos y que controla la valencia afectiva que se le asigna a las percepciones. Esto genera un estado de permanente amenaza, de hipervigilancia y de rumiación de ideas de peligro. ¿Por qué es importante para el clínico detectar este fenómeno? En principio, porque ha quedado completamente demostrado a través de numerosas evidencias que esta rumiación de ideas de peligro promueve las ideas autodestructivas y suicidas. A esta altura alguno de ustedes se estará preguntando, pero en términos epidemiológicos, ¿es la soledad un problema que merezca la atención de la comunidad médica? En el año 1980, el 20% de la población de los países más desarrollados se sentía sola. Hoy, más del 40% de la población urbana se siente sola en algún momento de su vida. Permítanme hacer un pequeño ejercicio de epidemiología narrativa. En las décadas del 80 y 90 en Japón, se comenzó a observar un curioso fenómeno que llamó la atención de los investigadores. La población carcelaria cada vez era de mayor edad, incluso de edades muy avanzadas. Cuando se comenzó a investigar etnográficamente este fenómeno, es decir, entrevistando una a una a las personas, se observó que la mayoría de ellas estaban encarceladas por cometer pequeños delitos, como por ejemplo robar un perfume en un shopping. Al entrevistarlas, las personas revelaron que estas detenciones eran buscadas por ellos. Las personas querían ser detenidas para salir del fenómeno del aislamiento social en que vivían, de la soledad a la que estaban sometidas. Esto generó algunas iniciativas que nos suenan muy extrañas a nosotros, como por ejemplo elaborar grupos de autoayuda coordinados por un robot con dispositivos electrónicos adecuados para esa función. Es decir, las personas elegían perder su libertad para salir del estado de soledad que padecían. El fenómeno de la soledad, que afecta a todos los grupos etarios, es particularmente peligroso en las personas de mayor edad. Abundan las evidencias con extensa bibliografía que muestran cómo esto genera no solo deterioros en la salud mental, por ejemplo, demencia, progresión al Alzheimer, deterioro cognitivo, sino en su salud física. Hay notables estudios epidemiológicos que cuando comparan los factores de riesgo en las personas de los grupos etarios de mayor edad, encuentran que la soledad ocupa un lugar destacado como factor de riesgo y por otro lado encuentran su opuesto. La red social significativa de pares constituye un factor protector de estos deterioros. Si uno quisiera categorizar la importancia de la soledad como factor de riesgo, podría decir, por ejemplo, que tiene una incidencia en la enfermedad física y mental mayor que el alcohol, mayor que la obesidad, mayor que la polución ambiental y que es equivalente a fumar 15 cigarrillos por día. La epidemiología de la soledad como fenómeno social y al mismo tiempo clínico muestra que los porcentajes de población afectada por este fenómeno son asombrosamente altos en países como los Estados Unidos, el Reino Unido o Japón, que son quienes exhiben las estadísticas más confiables. Alrededor del 40% en Estados Unidos, es decir, 55 millones de personas. Hay más personas que se sienten solos que fumadores y más de 3 veces que diabéticos. A lo largo de los países, el impacto negativo de la sociedad se ve no solo en la salud mental, sino en la física. Como ustedes observarán en la gráfica que les estamos mostrando, en todos los países analizados, el impacto mental, físico, en las relaciones sociales y laborales es verdaderamente asombroso. Muchas de estas personas que tienen sentimientos de aislamiento social
y de intensa soledad como padecimiento, tienen al mismo tiempo ideas o sentimientos que los hacen pensar en ideas violentas hacia otros o hacia sí mismos. Ahora que hemos trazado un breve panorama epidemiológico, podríamos ingresar en la fisiopatología de estos fenómenos. ¿Por qué los médicos deberíamos preocuparnos por averiguar si nuestros pacientes padecen soledad, en particular aquellos con enfermedades crónicas? Diversas especies procesan la ambigüedad y la incertidumbre como amenaza. Es decir, las señales del ambiente que no pueden ser comprendidas con claridad se procesan como amenazantes. La amígdala interviene en este fenómeno modulando la reacción afectiva, generando alarma e hipervigilancia. Dice Robert Sapolsky, la amígdala cree que sabe lo que ocurre antes de que la corteza prefrontal presione los frenos. La amígdala estimula las vías motoras subcorticales con gran velocidad, pero con poca precisión. Puede hacer que aprietes el gatillo antes de reflexionar acerca de lo que significan las señales que el ambiente te envía. Respuestas automáticas ante el peligro. Percibir el mundo como una amenaza permanente y sin contar con una red de apoyo social significativo, sensibiliza el circuito córtico amigdalino y estimula y perpetúa el estado de permanente hipervigilancia, pero también altera la actividad inmune, promueve y sostiene un estado inflamatorio que es crónico, aséptico y de bajo grado. Como hoy todos sabemos, el estado inflamatorio crónico produce manifestaciones sistémicas en una multitud de órganos y tejidos, lo que explica la naturaleza polimórfica de la clínica de estos pacientes, desde la hipertensión arterial hasta la depresión clínica, pasando por un amplio espectro de fenómenos que caracterizan el fenotipo de la soledad. Esta activación inflamatoria crónica altera la respuesta del cortisol, haciéndole perder en primera instancia sus ritmos circadianos. Sentirse solo modifica la secreción pulsátil del cortisol, lo que incrementa los niveles matutinos de esta hormona, señalando que se prepara al individuo para otro día peligroso, para afrontar alostáticamente otra jornada de peligro y de hipervigilancia. Se reporta una alteración en la calidad del sueño. Las personas que padecen soledad tienen un sueño desordenado, con microdespertares y profundamente fragmentada la dinámica del periodo de sueño. Esto, que forma parte del contexto clínico, se puede evaluar a través de las alteraciones endoteliales. La resistencia vascular periférica y el volumen minuto cardíaco también se encuentran alteradas como parte de esta respuesta de alarma permanente y generalizada. La consecuencia clínica más común, porque es la más sencilla de medir fuera de los laboratorios y es muy sencillo hacerlo en el consultorio, es que las personas que padecen estos cuadros se manifiestan como hipertensos, en particular como hipertensos sistólicos. Antes de avanzar, hagamos un pequeño repaso desde la fisiología a la clínica. La permanente activación inflamatoria, en particular de los ejes hipotálamo, hipófiso, adrenal, mediados por glucocorticoides, entonces incrementan el cortisol matutino, lo que significa que se prepara a un organismo para afrontar un nuevo día de peligros. Altera la calidad del sueño, aumentando el número de microdespertares, es decir, fragmenta el sueño, haciéndole perder su capacidad reparadora del organismo. Estos circuitos de alerta no pueden desactivarse
La hipervigilancia no se puede suspender si uno percibe un mundo de amenazas, mucho menos durante el sueño. Este es un rasgo evolutivo de la especie. Estas respuestas van generando lo que se denomina una carga alostática fisiológica. Hay entonces desgaste por sobreestimulación. Se ingresa en la etapa de la sobrecarga alostática. Se altera la respuesta inmune inflamatoria, se expresan los genes de moléculas protectoras y uno podría decir simplemente que si los genes son el teclado, el ambiente es el pianista, es decir, el modo en que percibimos el ambiente, en este caso como amenaza, activa y expresa una serie de respuestas neuroendocrinas y genéticas orientadas a la adaptación a la amenaza percibida. Continuamos con este repaso de la consecuencia clínica, yendo desde la fisiopatología a la clínica del estado de permanente hipervigilancia que tienen los pacientes que padecen soledad. Incrementa el cortisol, altera su secreción pulsátil, esto se ve claramente por el incremento del cortisol matutino. Como la vigilancia no puede ser suspendida, porque la percepción de la amenaza es constante, este exceso de secreción de cortisol produce sus efectos metabólicos característicos. Por ejemplo, aumenta el apetito de sal, de hidratos de carbono y de grasa para afrontar el alto costo metabólico que tiene sostener la hipervigilancia a lo largo del tiempo. Esto redistribuye la grasa ubicándola preferentemente en aquellos sectores del cuerpo que tienen más receptores de cortisol, que como todos sabemos es en el abdomen. El aumento de los hidratos de carbono produce un aumento de la secreción de insulina. El aumento de la secreción de insulina a lo largo del tiempo desensibiliza a los receptores celulares para esta hormona. Esto genera lo que todos conocemos como resistencia periférica a la insulina. Experimentar la vida como una emergencia permanente tiene un altísimo costo metabólico y deben disponerse de los recursos que la biología aporta para afrontarla, independientemente del daño para la salud que estos ocasionen. Estos pacientes entonces tendrán algunas manifestaciones clínicas características como la fatiga, la obesidad, la depresión, las enfermedades metabólicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, predominantemente la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y cerebrovascular. La hipervigilancia es una actitud ante el mundo tal como se lo percibe y correlaciona claramente con un fenotipo clínico que tenemos que reconocer. La soledad y el aislamiento social puede ser la causa distal, es decir, la causa de las causas de lo que en el consultorio observamos con mucha frecuencia. Tal como estamos viendo, el aislamiento social desencadena respuestas biológicas y conductuales a un ambiente percibido como amenazante. Esta respuesta se denomina hipervigilancia. Las señales que proceden del ambiente tienen una saliencia destacada con una valencia negativa. Todo se percibe como amenazante. Esto genera distorsiones de la memoria y de la percepción, de tal manera que se genera un círculo confirmatorio, un sesgo de confirmación de las amenazas percibidas. Si yo creo que estoy en un mundo amenazante y peligroso, y las señales que proceden del contexto las interpreto como amenazantes y peligrosas, mi conjetura previa se ve confirmada y perpetuada. Si se buscan peligros, se encuentran peligros. Esto genera un desgaste con un altísimo costo metabólico que se denomina carga alostática. Produce daño, enfermedad, reduce la sobrevida si se sostiene en el tiempo.
se incrementan los síntomas depresivos, trastornos del ánimo y del humor, lo que a su vez disminuye la probabilidad del conflicto social, pero también del contacto social, que sería la forma de resolver el problema original de la soledad a la que nos estamos refiriendo. Las expresiones no verbales, lo que se denomina el patrón motor de la tristeza, son leídas por los demás y producen una respuesta de alejamiento del contacto social, lo que a su vez perpetúa la causa del problema. En lo metabólico, en lo conductual, en el contacto social, se genera un círculo de autoperpetuación del aislamiento social y la soledad. Hemos visto entonces que es completamente coherente que determinadas variables fisiológicas alteren su punto de corte fisiológico para adecuarse a un ambiente amenazante. La hipervigilancia necesita adecuar las variables biológicas, activando el eje hipotálamo hipofisario, el sistema nervioso autónomo. Habrá entonces alteraciones del ritmo circadiano del cortisol, aumento del cortisol matutino, alteración de las catecolaminas adrenérgicas, hipertensión arterial, taquicardia, ansiedad. Todo esto nos colocará en una situación óptima para sobrevivir en un ambiente peligroso, pero pésima para sostener a lo largo del tiempo, porque ubicar a las variables necesariamente en ese rango nos coloca en una situación de riesgo a largo plazo. La activación crónica de este sistema efector neuroendocrino puede alterar estructuralmente la eficiencia de los sistemas, es decir, habrá daño. Por ejemplo, la crónica estimulación del sistema nervioso autónomo simpático producirá hipertrofia vascular, disregulación de los vasoreceptores, pérdida de la elasticidad arterial. La consecuencia de esto es la aparición de hipertensión arterial, sobre todo sistólica. A su vez, el sostenimiento de la hipertensión arterial, como todos sabemos, promueve la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y los accidentes cerebrovasculares. La acumulación de efectos de estos mediadores primarios que son adaptativos a un ambiente que se percibe como peligroso conduce a resultados secundarios. Es el costo que se paga por adaptarte al ambiente percibido como amenazante. Los ejes que se afectan alcanzan niveles subclínicos en la primera etapa. Por ejemplo, en el eje metabólico habrá resistencia a la insulina, alteraciones del metabolismo de la glucosa, del colesterol, de los triglicéridos, incremento del depósito de grasa visceral, en general promovidos por la hipersecreción de cortisol. En el eje hemodinámico habrá hipertensión arterial, pérdida de la elasticidad vascular y disfunción endotelial. En el eje inmunológico podremos encontrar fibrinógeno alterado, aumento de la proteína C reactiva ultrasensible y otros marcadores de metainflamación crónica aséptica. Estos son marcadores alostáticos. Pero la etapa final de la progresión de la carga alostática es ingresar en la etapa de sobrecarga alostática. Estas desregulaciones adaptativas conducen a resultados terciarios, que consisten en la enfermedad clínica y en la muerte. Ya disponemos de evidencia suficiente para conocer en profundidad, por ejemplo, cuál es la neurobiología de la distancia social, algo tan importante en este momento de pandemia mundial. Por ejemplo, las investigaciones han mostrado que tener relaciones interpersonales fuertes y significativas es un insumo fundamental para la supervivencia de la especie, que el aislamiento social es un predictor altamente significativo de mortalidad. La estimulación social insuficiente
especialmente en las primeras etapas de la vida, pero a lo largo de toda la existencia, afecta el razonamiento, la memoria, la homeostasis hormonal y metabólica, la conectividad cerebral y la resistencia inmunológica a enfermedades, tanto físicas como mentales. Los sentimientos de soledad también pueden propagarse dentro de una red social de pares. Se contagia de alguna manera este aislamiento. En las personas mayores se precipita la aparición de demencia, por ejemplo, como el Alzheimer. El sistema inmunológico se deteriora, somos menos resistentes a enfermedades graves, particularmente infecciosas. En pocas palabras, dice este enorme artículo publicado en la revista Cell hace pocas semanas, en pocas palabras, la soledad mata. Es decir, que nosotros deberíamos encontrar formas de protegernos, por ejemplo, de la pandemia de COVID-19 que impliquen distanciamiento físico sin distanciamiento social. En muchos lugares del mundo donde el tema de la soledad ya ha ingresado en la agenda médica como causa de enfermedad, hay una gran experiencia en lo que se denomina prescripción social. No solo prescribiremos fármacos, estatinas, metformina, betabloqueantes, antihipertensivos para las consecuencias biológicas del aislamiento social, sino instancias creativas y abarcadoras de contacto social entre nuestros propios pacientes. Cada contexto ofrecerá distintas posibilidades y habrá que apelar a la creatividad para ponerlas en marcha. La pandemia nos ha mostrado claramente cómo la necesidad del contacto social, incluso físico, lo que se denomina toque, el tacto entre personas, resulta fundamental para la supervivencia de nuestros pacientes. Hay muchísimas experiencias, ya se están codificando, ya se está produciendo evidencia de cuál es el impacto biológico en la evolución de enfermedades de facilitar el contacto social. La creatividad siempre es un instrumento al servicio de la salud a la que no deberíamos renunciar. En un hospital de Brasil, las enfermeras que notaron la necesidad que tenían los pacientes en asistencia respiratoria mecánica de tener un contacto físico, el toque, el tacto, y ante la carencia de tiempo para sostenerlo, hicieron algunas cosas como esta. Pusieron 2 guantes llenos de agua caliente para que las personas que estaban en esta posición, sobre todo por ejemplo en la asistencia ventilatoria en pronovigil, sintieran o creyeran sentir que una mano los estaba acompañando. El efecto, no solo emocional sino biológico, de este tipo de cosas muestra el altísimo impacto que tienen en la salud de las personas una serie de recursos que la medicina se ha empeñado en ignorar como causas de enfermedad y mucho más aún como recursos para tratarlas. Muchas gracias. No transmisibles. La investigación más actual asegura que 2 estímulos amenazantes, es decir, de la misma intensidad, medidos por su capacidad de perturbar las variables de la fisiología, alostasis, generan respuestas notablemente diferentes según el contexto de la persona que los padece. La reacción de alarma se atenúa si esa amenaza es previsible, porque puede anticiparse, o si se dispone de una red social significativa que permita la contención del fenómeno. Esto es el efecto protector de las redes sociales humanas significativas. Pertenecer a un grupo atenúa el impacto de la respuesta a las amenazas. A esto algunos autores lo denominan regulación social alostática. La tribu actúa como un buffer fisiológico y cultural. Este es un rasgo que la evolución ha preservado en la especie humana. La ausencia de red de contención, por otro lado, amplifica la respuesta de alarma y sus secuelas clínicas a largo plazo. Esta
en la clínica de la soledad, las secuelas que las alteraciones de la fisiología producen en los organismos que las padecen. Vamos a aprovechar unos breves minutos. Excelente, dice Maca, sin palabras. Y vamos a dar un pequeño espacio para que puedan participar. Sé que es complejo, pero bueno, lo pueden hacer a través de preguntas del chat o abren su micrófono. Y vamos a aprovecharle unos minutos, si pueden. Alcides, Daniel, más allá del enorme agradecimiento y cómo nos ayudan a pensar desde la ciencia y del arte, que es el arte de cuidar y curar, que es el que ejercemos. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, tirar el título de alguna película, bienvenido sea. Aprovechamos unos minutos porque ya se están abriendo otras salas donde se están empezando a presentar los trabajos del Congreso, para después tener otras 2 charlas plenarias a las 21 horas. Pero bueno, si alguien quiere agregar algo, comentar algo, bienvenido Silvio Payasliam. Bueno, yo quiero felicitar a los 2 disertantes y informarle al público que también pueden cargar por YouTube las preguntas que quieran hacer y nosotros las pasamos por acá y las repreguntamos. Creo que las 2 charlas en este momento que están atravesados por esta situación tan particular de los pacientes que tienen COVID, de los que no tienen COVID, pero bueno, todos estamos atravesados por esto. Bueno, las 2 charlas, una haciendo un poco hincapié en lo que es la relación médico-paciente y otra haciendo hincapié en lo que es la soledad, nos atraviesa a todos como seres humanos en esta situación tan particular, ¿no es cierto?, de tanta dificultad para relacionarse con el otro, sea en la consulta, con todos los equipos de protección, con todas las dificultades para hacer bien una buena anamnesis, un buen examen físico, y por otro lado, la soledad que esto promueve, digamos. La diferencia entre distanciamiento social y distanciamiento físico, eso, qué bueno, qué bien esa diferencia. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Ahí preguntan, muy buena charla, quería consultar cuando se habló de abordaje del paciente en cuanto a soledad, ¿cuál supone que son otras carreras o profesiones a las cuales deberíamos afiliarnos o apoyarnos? Pregunta alguien de apellido Ocampo. Si querés agregar algo, Daniel, de la transdisciplina. Bueno, por supuesto que se requieren de muchísimas disciplinas, no solo la medicina o la psicología, que son las 2 más obvias, sino que para crear instancias de lo que se denomina prescripción social, son fundamentales algunas profesiones que solemos olvidar en la medicina, como la asistencia social, la terapia laboral, los profesores de educación física. Hay que crear instancias de relacionamiento entre pacientes. Yo siempre digo, hay que hacer que el acto médico pase de ser un acto a ser un proceso, es decir, a tener un alto contacto, no un bajo contacto, y a salir de la subordinación completa a la figura del médico, que en estas circunstancias incluso puede ser dañina. Entre otras cosas porque hay un montón de cosas que no sabemos, pero lo más grave es que hay un montón de cosas que no sabemos que no sabemos. Es decir, que suponemos tener un conocimiento del que carecemos de manera manifiesta y hay que ir a buscarlo a otras profesiones que lo tienen. ¿Me permitís, Carlos, por favor? Sí. Bueno, quiero decir 2 cosas. Desde lo formal, la conferencia de Daniel, impecable como siempre, eso no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa para nadie. Las conferencias de Daniel son así. En cuanto a lo que dijo, quiero rescatar 2 cosas. Primero, la distinción que hizo entre distancia social y distancia física. Fundamental.
En todas partes se habla de distanciamiento social, barbijo y lavado de manos. No, señores, distanciamiento social, termínenla, cambien el cassette. Hay que hablar de distanciamiento físico. La segunda cosa, las redes sociales no son Instagram, Facebook y no sé qué otras, Snapchat o cosas por el estilo. No, no. Las redes sociales existen en el mundo desde que existe el ser humano. Vivimos en redes sociales, toda la vida hemos vivido en redes sociales. Entonces me parece que en esta pandemia, nunca tan bien elegido este tema, en esta pandemia los que están dirigiendo las cosas que hay que hacer tienen que pensar en estas cosas. Yo me acuerdo que al principio a los viejitos se había armado un grupo de chicos que iban a llevarle la comida y a llevarle los medicamentos. Métase dentro de su casa y yo le voy a llevar todo porque yo lo quiero cuidar. Terminen con eso. Hagan que la gente se pueda encontrar. Hagan que la gente pueda, con las precauciones necesarias, tomarse un café con un amigo. Hagan que la gente pueda ver a sus nietos, aunque sea por la pantalla del celular, pero también presencialmente. No aumenta la contagiosidad si se toman las precauciones necesarias. La soledad mata, dijo Daniel, es absolutamente cierto. Se muere de soledad, pero no sale en la televisión todos los días. Hoy hubo tantos muertos de soledad. No. Lo que sale en la televisión son los que se mueren de COVID. Eso Silvio, ¿querías levantaste la mano? Después de Roberto Parodi. Sí, bueno, primero agradecer al CIDES y a Daniel por las dos excelentes charlas. Una pequeña reflexión con pregunta para Daniel. Los clínicos que estudiamos medicina del Cecil y del Harrison y que hoy actualizamos nuestro conocimiento en el Up to Date, vamos a generalizar un poco y a categorizar el clínico dentro de esa caracterización que hago. En ningún lado encontramos un capítulo que hable del drama de la soledad, como vos planteás. No está en los libros de medicina, no está en las revistas de medicina, sacando algunas que vos ahí has presentado, ¿no? Entonces, quizá lo más cercano que uno puede leer al respecto de esto, lo puede encontrar dentro del capítulo de depresión, síndrome depresivo mayor, etc. ¿Vos considerás que hay alguna relación, un overlap, una superposición entre estas dos problemáticas, soledad y depresión, o son dos problemas completamente distintos que deberían encararse de manera distinta? Bueno, tu pregunta es parte de una observación excelente y fundamental. El problema justamente radica en que cuando se nos instruye y se nos educa como profesionales, no solo se nos da el Harrison y el Cecil o el Up to Date, sino que se nos valida un tipo de conocimiento, mientras que se descartan otros tipos de conocimiento y se subordinan los saberes. Lo primero que hay que hacer, aunque esto suene crudo y genere controversia, es dejar de leer el Harrison, dejar de leer el Cecil, o por lo menos hacer que no sea nuestra única lectura. Está repleto de bibliografía, pero repleto de bibliografía. Lo que ocurre es que están estantes de una biblioteca que nosotros no leemos y que en mucho sentido nosotros despreciamos. Hay mucho más sobre la soledad en varias de las películas que mostró Alcides, en muchas de las novelas que yo recomiendo leer. Esta charla ustedes vieron 2 partes, pero tiene muchas partes. Mucho más para aprender. Pero si te gusta solo la bibliografía científica, yo te puedo asegurar que hay bibliografía científica sobre la soledad para que te pases leyendo varios años. Si te gusta la evidencia científica, hay mucha evidencia científica. También es muy interesante que vos decís depresión y soledad. Y esto es así en muchos casos, pero no en todos. En principio, porque una cosa que la medicina se empeña en ignorar es que la mayoría de los fenómenos de la vida no son enfermedades, son circunstancias fenoménicas de la existencia por las que pagamos un precio en la salud.
Si nosotros esperamos a que una persona que padece soledad y que tiene las manifestaciones proteiformes de la soledad, como por ejemplo el insomnio, la hipertensión, la obesidad y los trastornos del metabolismo de la glucemia, se deprima, habremos esperado más de lo necesario. Desde ya que la depresión se vincula con la soledad, pero no es su única manifestación. La medicina tiene que entender, a mi juicio, como decía John Cacioppo, que analizar variables fisiológicas aisladas del ambiente que las produce es un vicio epistemológico aberrante, peligrosísimo, y que hace que muchas veces los médicos seamos más peligrosos que las enfermedades que pretendemos atenuar. Roberto, ¿querías preguntar algo? Unos comentarios, si me permiten. Primero, felicitar a Pablo y a Carlos, porque este programa es disruptivo, revolucionario, una cuestión de mucho riesgo tomar esto, y donde voy a los congresos que son como compactos, estereotipados y todos más o menos parecidos, me encanta que la medicina interna se haya jugado por esto. Las dos charlas tremendas. Disfruté muchísimo. Alcides, sé que es un fanático del cine. Hoy a la tarde hablamos, me dice, ¿me vas a escuchar? Y me dice, ojo que no voy a hablar de cine, como advirtiéndome. Sí, digo, por eso lo voy a escuchar. Si habla de fútbol, me quedo viendo la Champions League, le digo. Estuvo fabuloso. Y Daniel, siempre tengo la sensación que me deja desnudo en bolas, porque no solamente nos muestra otros caminos, y como dice él, alguien duda lo llena de evidencia, si alguien requiere evidencia para conocer, y tenemos esa sensación de que estamos haciendo las cosas mal, que nos fracasamos en todo lo que es prevención, y yo veo como las ratitas de Hamlin que vamos, nos tiramos uno atrás del otro y nadie se anima a salir, y mi miedo es, a veces me cuesta llevar a la práctica cuando lo escucho a Daniel en el consultorio, trato de repensarlo, y no hay que dejarlo solo a Daniel, hablando de soledad, porque a veces queda como una voz sola, y no sé cómo hay que acompañarlo de alguna manera, y hay que reforzar esto y hay que repensarlo, porque cuando nos demos cuenta vamos a decir, ¿te acordás? Ese pelado medio loco tenía razón, y perdimos un montón de oportunidades. Dos fabulosas charlas tremendas. Gracias por elegirlo los dos, Carlos y Pablo. La verdad que nos viene muy bien en estas épocas difíciles y de soledad, ¿no? Porque la pandemia, cuando nos demos cuenta las consecuencias que van a generar, y que uno ve todos los días en consultorio, el bichito es una pobre causa. Gracias a todos. Lo disfruté muchísimo. Gracias a vos. Gracias, Roberto. Bueno, si nadie quiere agregar nada más, simplemente yo comentar que siempre teníamos asociada la soledad a dos pandemias que Daniel ha tenido la delicadeza de no nombrar, que son las adicciones, ¿no? Los psicofármacos, el alcohol, sustancias no legales, y el suicidio, digamos, ¿no? Que son dos instancias que fácilmente asociamos a la soledad, como planteabas vos, Silvio, de la depresión. Y creo que lo deslumbrante, lo que nos abre un camino y una mirada diferente es pensar la soledad, incorporar todos, usted con quién vive, y preguntarle si se percibe solo, porque no es la soledad, ¿no? Acaba aclarando el tema de la diferencia entre soledad y solitud y la percepción de soledad. Y bueno, otro agradecimiento enorme a Alcides. Yo no sabía que vos eras cinéfilo, Alcides. Lo celebro enormemente, y creo que en estos tiempos, en alguna medida, nos hemos refugiado en el cine, en las series de Netflix, en la pantalla, y ha sido en alguna medida, en estos tiempos incómodos, para poner un adjetivo, un refugio, el séptimo arte. Y nosotros creemos que la clínica médica o el arte de la medicina debería ser el octavo arte. Pero bueno, aún estamos lejos de esa instancia. Muchas gracias a todos. Si Alcides o Daniel quieren agregar algo, bienvenido, y nos volvemos a encontrar de manera, digamos, con todos los participantes del Congreso a las 21 horas. Ahí pidió la palabra Alejandra. Ah, perdón.
Sí. No, nada más que para decir que realmente muy, muy bueno, lo he escuchado. Yo también soy una adicta al cine y siempre trabajé mucho en el aula las comparaciones semiológicas desde el cine e invité a los estudiantes a mirar ciertas películas. Yo una que siempre tengo es la película Hable con ella, como ejemplo de recuperación de personas desde la comunicación. Así que la verdad que disfruté mucho esta tarde desde este lugar que estoy, porque bueno, Santa Fe estamos al rojo vivo, acaba de salir un decreto, así que bueno, que tenemos que atender ya COVID y no COVID, porque no hay más camas en cualquier lugar, así que estamos en esta instancia. Hasta ahora estuvimos divididos en sanatorios y públicos y lugares COVID y no COVID, pero bueno, como dijo muy bien Roberto, muy bueno en este tiempo, muchas cosas para repensar y reflexionar. Gracias, Alcides, siempre tus conferencias son tan profundas e estimuladoras. Así que gracias, muy lindo todo, muy buena la idea y esta forma de llegar con un congreso y muy innovador. Felicitaciones. Bueno, paso a Alcides, Daniel, si quieren agregar algo, y yo pasarles el aviso que a las 21 vamos a estar con la película El cuaderno de Tommy. Lucio Criado va a tratar de conversar sobre medicina interna en los cuidados paliativos, una paciente terminal de la cual él colaboró con el guión. Y después una charla que la recomiendo, que hemos llamado El ojo clínico de los pacientes. El ojo clínico de los pacientes, y un vecino y amigo de Roberto, que es el doctor Leandro Ranzuglia, y vamos a abordar la problemática de la serie Diagnóstico, que son casos sin resolver, con la doctora Lisa Sanders, que está en Netflix. Pero la idea es tener otra mirada ahí disruptiva de cómo hacer diagnóstico desde el ojo clínico de los pacientes. Bueno, Alcides, Daniel. Quiero agradecer, he disfrutado enormemente. Esto del ojo clínico de los pacientes me hace acordar del título de una conferencia de Daniel que siempre me encantó y lo digo en todas partes. Las cosas que los pacientes ignoran que saben y las cosas que los médicos no saben que ignoran. Creo que tiene una relación muy directa con esto del ojo clínico. Gracias por todos. Esa frase ha sido la guía de todos los congresos. Esa frase de Daniel ha sido la guía de todos los congresos. Lo que podemos aprender de los pacientes y lo que los médicos ignoramos. Por caso, esta clínica de la soledad. Bueno, solo gracias. agradecerles mucho, es un honor haber estado con ustedes. Un abrazo después de tanto tiempo de no verlos. Los extraño mucho. Chao. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Flavia, estaremos desde este aula, desde este Zoom, dirigiendo a los trabajos científicos que están por las aulas MIP, ¿verdad? Así es, ahí continuamos para los trabajos científicos. Ahí les copiamos en el chat los enlaces y les dejamos acá para que puedan ver cuál es el trabajo que les interesa y dirigirse a esa aula. Bien, bienvenidos a los que se están sumando. Continuamos con los trabajos científicos y después seguimos con las charlas. Muchas gracias por estar.